para hablar de economía y de empleo queremos saludar a alguien que algo sabe, ya lo creo que algo sabe de empleo y no en vano ocupó en este país, en tiempos de José María Aznar, del gobierno de Aznar, la cartera de trabajo. Don Manuel Pimentel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a usted por estar esta noche con nosotros en 13 Televisión. Una pregunta que es la que tienen todos los españoles ahora mismo en la cabeza. Con este tipo de ajustes o de recortes, sin eufemismos tan brutales, ya sabemos que ahora, a corto plazo, no vamos a crear empleo, va a ser imposible, pero eso de a medio plazo sí vamos a crear empleo, ¿en qué tiempo lo cifra usted? ¿Qué es a medio plazo? ¿6 meses, un año y medio? ¿Cómo ve usted esto? A ver, esta pregunta es difícil, pero es muy interesante, ¿no? Es verdad que a corto plazo, pues estamos en recesión, no se va a crear empleo, pero sí se están sentando las bases para una futura creación de empleo. ¿Cuándo? Vamos a hacer la prueba al revés. Si todas estas medidas se hubieran adoptado hace 5 años, ¿cómo estaríamos ahora? Estaríamos ya creando empleo, sin duda, como el resto de los países europeos que lo hicieron. Repito, porque a veces esto se nos olvida. Si este tipo de medidas se hubieran adoptado hace 5 años, como la adoptaron Holanda, Alemania, ya estaríamos creando empleo. Por tanto, mientras antes se tomen, mejor, aunque a corto plazo sea duro. Una vez que la estamos tomando ahora, ¿cuándo va a crear empleo? Hombre, aquí hay una duda, ¿verdad? Estos 2 trimestres van a ser muy malos los que vienen y los vamos a tener que asumir. Es si Europa va a empezar a crecer y nosotros a final de este año, el último trimestre, o a lo largo del año que viene. Yo, que en esto, en fin, nadie sabe el futuro, ¿no? Pero yo empiezo a pensar que vamos a tener ya un 2013 con una ligera creación de empleo. Señor Pimentel, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Usted ve razonable o es razonable que si uno rechaza 3 veces una oferta de empleo pueda perder su subsidio, de hecho lo pierda? Bueno, el subsidio es una renta sustitutiva para las personas que han cotizado y que no tienen empleo. Por tanto, en principio es un derecho, pero claro, es un derecho subordinado a la búsqueda activa de empleo. Hay que estar buscando empleo o formándose para el empleo, lo que se llama el conjunto de políticas activas. Por tanto, parece lógico que la persona debe ser disponible al empleo. Si rechaza un número de ofertas, pues puede perder el desempleo y sería razonable. Ahora bien, esas ofertas deben ser empleos que estén razonablemente, no pueden ser empleos en Laponia, ¿no? No pueden ser empleos sino deben ser empleos en un lugar accesible, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí tenemos que ir tomando una serie de medidas porque es mucho dinero y lo que es muy importante, ¿no? La gente debe estar pues motivada para trabajar y en estos momentos no se puede escoger el mejor de los trabajos posibles, sino sencillamente el trabajo que vaya saliendo, ¿no? Por tanto, sí creo que debemos ir avanzando en la línea de que la gente desempleada, si se le ofrece trabajo, tenga que aceptarlo, o si se le ofrece formación, tenga que aceptarla. Don Manuel, hablemos de esa reforma laboral. Se está diciendo desde, bueno, no desde un sector, desde el propio Partido Socialista, desde la dirección del Partido Socialista y desde los sindicatos, que estamos hablando de una reforma que socava derechos fundamentales de los trabajadores y se está planteando además que puede ser una reforma de calado inconstitucional, de un cumplimiento que desde un punto de vista legal incluso sería inviable. ¿Cuál es su opinión en este sentido? ¿En qué cree usted que efectivamente se carga esta reforma del mercado de trabajo derechos que son intocables teóricamente? Bueno, así dicho, y me la he leído varias veces y he participado en seminarios y por tanto así dicho y en primera impresión no hay ningún derecho fundamental vulnerado y por tanto no habría nada inconstitucional. He leído las declaraciones del Partido Socialista, por ejemplo, dice que un contrato para emprendedores permite que durante un año se pueda despedir sin causa y en nuestra Constitución, en efecto, todo el despido debe tener una causa. Pero claro, hay que ya decirle al Partido Socialista que durante su mandato ya existía un contrato similar, lo que pasa que en vez de un año el periodo era de 6 meses, pero también se podía despedir durante este periodo de prueba sin causa. A los efectos lo mismo da 6 meses que un año y por tanto no veo ahí materia. No obstante, bueno, están en su legítimo derecho a recurrir si así lo estiman oportuno, pero no me da la impresión que la norma tenga preceptos inconstitucionales. Y mire, y si ya vamos mucho más allá, que podían ser o no ya en cuestión, oye, si quita muchos derechos, si vulnera derechos de los trabajadores, o se supone una regresión de los derechos de los trabajadores, que eso ya es un debate político, que ya sí se puede tener y es muy interesante, ¿no? Pero ahí, en el fondo, yo me miro en Europa, ¿no? Y es muy llamativo que Alemania, por ejemplo, ha ido a una reforma laboral mucho más allá que la nuestra, más flexible, con menos despido, y lo hizo a propuesta del Partido Socialdemócrata y con acuerdo con democristianos y también con sindicatos. Por tanto, el conjunto de fuerzas políticas en Europa han ido mucho más allá
que este gobierno ha ido en esta reforma laboral y están creando empleo. Yo por eso, en fin, con el respeto a las opiniones, ¿no? Porque es verdad que algunas personas pues, pueden sentirse inquietas o puede haber cualquier tipo de duda o puede haber algún fallito, en fin, todo es posible, pero no cabe duda que esta norma nos acerca a Europa, pero no llegamos todavía a la flexibilidad europea y por tanto, bueno, pues la economía tendrá siempre un poquito el plus de rigidez que tenemos que tanto daño nos ha hecho. Y brevemente, señor Pimentel, se ha extendido en estos tiempos de crisis en España el mantra, y seguramente es algo más que un mantra, de que España no tiene modelo productivo y por lo tanto uno, si quiere ser algo, tiene que saber a qué quiere jugar exactamente. Acabamos de contar que el turismo va a seguir funcionando en este país, pero ¿a qué más tiene que jugar España al margen de estar ofreciendo ese turismo que nos lo trae en parte el fantástico clima que tenemos aquí? Bueno, yo muchas veces los modelos económicos creados, ¿verdad?, en plan quinquenal por gobierno no me los creo. La economía es algo flexible y ella misma va buscando los huecos y va encontrando dónde, o por recursos naturales o por la habilidad y la vocación de nuestra gente, pues encuentra el hueco, ¿no? El turismo clarísimamente es un sector muy importante, va a ir apareciendo lentamente, ¿no? Y supondrá la recuperación paulatina y lenta en principio del turismo residencial. Van a volver los europeos a querer vivienda en nuestro país a medida que haya garantía jurídica. No va a ser rápido, pero va a volver y por tanto eso será muy importante para nuestra economía. Pero hay otros sectores muy vinculados a la sociedad del conocimiento que están yendo bien. Yo presido, por ejemplo, la Asociación Española de Empresas de Consultoría y estamos creando empleo. Alemania, por decir, nos está reclamando 80.000 ingenieros, porque a ellos le hacen falta técnicos en las nuevas tecnologías de la información. Y nosotros estamos diciendo, mire usted, en vez de mandarle personas, vamos a darle servicios y por tanto nosotros hacemos aquí la tecnología y se la exportamos. Y está yendo bien. Yo creo que poco a poco los sectores vinculados a la exportación están empezando a despertar y ya hay sectores que empiezan a crear empleo. Desgraciadamente son más los que lo destruyen todavía que los que los crean, pero ya está turismo, parte de la industria vinculada a exportación y todo lo vinculado a tecnología de la información que empiezan a ir muy bien. Pues vamos a ver si efectivamente este país empieza a funcionar y en cuantos más sectores, naturalmente, mejor para todos. Manuel Pimentel, gracias por estar con nosotros en 13 Televisión. Muy buenas noches y suerte. Muchísimas gracias por esa amable invitación. Buenas noches.